¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo sabré? Búscalo, acéptalo. Palabras del Eterno, ¿verdad? Que tienen como objetivo ayudarnos a crecer en calidad. El día de hoy, hermanos, quiero hablar de Santiago en el capítulo 4, en el verso 13. Santiago 4, verso 13. Como cristianos, aquellos que creemos en Cristo, empieza a cambiar nuestro vocabulario y nuestra forma de expresarnos en nuestros planes una vez que uno se convierte en creyente. Para los niños y para los jóvenes, eso es algo que quiero que pongan mucha atención, y para los hermanos que todavía no maduran tal vez. Somos muy dados, hermanos, a hacer planes, somos muy dados a hablar de nuestros planes, a veces a la ligera, a veces en profundidad, a veces en detalle, a veces, ¿verdad?, sin detalles. Pero una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, acerca de la vida, y que yo creo que el viernes que teníamos la reunión de matrimonios, una pareja de hermanos ya mayores de edad decía, es que nosotros ya vamos de salida. Y claro, cuando uno va creciendo de edad, hermanos, uno empieza a ver lo más frágil que es la vida. Cuando uno es mayor de edad, ya te das cuenta que la vida es muy frágil, que en cualquier momento puedes partir. Y por ello tienes que considerar mucho lo que Dios dice, lo que Dios dice. ¿Quién de aquí ha conocido una persona que murió antes de cumplir 30 años? La vida es muy frágil. ¿Quién de aquí conoce a alguien que murió sin tener previsto morir? O sea, que fue un accidente, hermanos. ¿Sí? La vida es frágil, la vida es muy frágil. Cada día que Dios nos da es un día para servirle. Tenemos planes en la escuela, planes en lo secular, planes en lo espiritual, planes familiares, planes en general. Y yo creo que Santiago 4, 13 al 17, hermanos, nos indica la primera frase eterna que veremos el día de hoy, hermanos. Es esta frase que tenemos que aprender a decir siempre. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor ¿qué? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es ¿qué? Mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les qué? Pecado, hermanos. Fíjate que esta expresión, esta frase eterna, hermanos, si el Señor quiere, es una frase que la tenemos que incorporar a nuestro vocabulario, porque muchas veces nosotros tenemos, a bien dicho, nos adelantamos, nos aceleramos y simplemente hacemos planes y ni siquiera mencionamos si el Señor quiere. Yo no sé quién de ustedes ha escuchado, pero puede ser un plan tan sencillo: ahorita vengo, pero si el Señor ¿qué? Ahorita voy, si el Señor quiere. Porque ciertamente, hermanos, no podemos hacer ningún plan sin que Dios no sea parte de él. Y esta frase eterna, hermanos, te va a ayudar muchísimo, porque siempre que tengas un plan, siempre que estés haciendo algo, siempre que pienses en el futuro, debes de hacer esta mención, como dice la palabra de Dios: si el Señor ¿qué? Quiere. Porque si el Señor no quiere, hermanos, ni aunque tú quieras. Eso es algo que tenemos que aprender. ¿Tendré hijos? Sí, ¿qué, hermanos? Si el Señor quiere. ¿Voy a ahorrar $300 en el banco finalmente? Si el Señor quiere. ¿Voy a salir de deudas? Si el Señor quiere. ¿Voy a ir a la escuela? Si el Señor quiere. ¿Me voy a casar? ¿Voy a enviudar? Si el Señor quiere. O sea, todo tiene que ver con el Señor, hermanos. Y a veces no pensamos, la neblina, Santiago toma la neblina como un ejemplo de la vida. Como un ejemplo de la vida. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántos años te gustaría vivir? Si hiciéramos un sondeo, muchos de aquí dirían, me gustaría vivir 50 años tal vez.
Y los hermanos de 50 dirán, oye, ¿por qué tan joven te quieres morir? Pero es que para ellos 50 es mucho. Muchos 90 años. Y dirán, ¿pero por qué tanto? Cuando piensas en la duración de la vida, hermanos, te das cuenta de lo frágil que es, y como dice la Escritura, nuestra vida es como neblina. Hicimos un análisis, hermanos, en cuanto a la duración de las cosas. ¿Quién escuchó música con cassettes? Usted usaba las plumas Bic y como para no gastar pila en tu grabadora, le dabas vuelta, ¿verdad? Aquellos saben de lo que estoy hablando, aquellos que saben. Los demás no me entienden. Un cassette, hermanos, puede ser utilizado 100 veces al año por 10 años y se empieza a deteriorar el sonido del cassette. ¿Quién todavía guarda cassettes, hermanos? Es más, de la congregación tengo aproximadamente unos 200 cassettes que tienen como 400 mensajes, porque antes esto lo grabábamos en cassette. Antes de comenzar lo poníamos record, ¿se acuerdan de eso? Y así es como se grababan los mensajes antes. Pero el cassette se va a estropear, pero aún así va a tocar. Cuando pensamos en la duración de la vida, hermanos, un rayo dura entre 45 y 55 microsegundos. Fíjate. Cuando pensamos en un atleta, un par de tenis dura entre 350 y 500, ¿qué? Millas. Cuando pensamos en un lápiz escribe 30,000 palabras. Y si fuese solamente una línea continua, solamente serían 30, ¿qué? Y eventualmente se va, ¿qué? A acabar. Por eso, si el Señor, ¿qué? Quiere. Una pluma hace lo mismo, pero es aproximadamente entre 4,000 y 7,500 pies una línea. Solo realmente, al parecer, lo que dura más es, ¿qué? Un lápiz. Unas botas de piel, hermanos, para la guerra. Si no hay guerra, si estás en paz, duran 6 meses. Si estás en guerra, duran 8 meses. Fíjate, duran menos cuando estás en ¿qué? Cuando estás en ¿qué? Cuando estás en paz. Cuando estás en guerra, pues. Es interesante eso, ¿a poco no? Una persona, ¿verdad?, que nació en los años 50, ¿ok? Su promedio de vida son 71 años. Literalmente, si naciste en 1950, se supone que el promedio sería 2021, y ese es el promedio. Ese es el promedio, bueno. Pero no se preocupen por el promedio. No se asusten, ¿no? Pero si Dios quiere, ahí está, hermana. Ahí está. Y quiero añadir a lo que acaba de decir, hermana, que es muy importante. El siglo pasado, o sea, el siglo XIX, un siglo antes, una persona vivía como promedio la mitad. En un siglo, la gente ya vive el doble de lo que vivía antes. ¿Sí qué más? Si Dios quiere, si el Señor quiere. La gente casada vive más que la gente soltera, hermanos. Hermano Oscar, bienvenido a la vida. La gente casada vive más que la gente soltera. Muy bien, si Dios quiere, hermanos. Porque hay gente soltera que duran mucho y gente casada que se van a ¿qué? Pues depende de cómo te va la feria también, ¿no? Un foco de 100 watts dura 750 horas. Y un billete de $1, hermanos, dura en circulación 18 meses. Todo esto sí que, hermanos. Porque nunca han visto cuando un cassette se destruye antes de su tiempo. Y nunca han visto que un foco se funde antes de su duración. Y nunca han visto que un lápiz se rompe antes de su tiempo. Y que una pluma deja de funcionar después de que la hayas comprado. Y te empiezas a dar cuenta, hermanos, que aunque estas son las estadísticas de la vida, todo se hace si el Señor ¿qué? Si el Señor quiere. Había un hombre tenía un caballo. En las montañas tenía un rancho. El sueño de muchos de aquí tal vez. Y de pronto el caballo se le sale del corral y se pierde entre las montañas. Y los vecinos empiezan a burlar del hombre. ¡Qué mala suerte tienes! Primero se te abrió la puerta del corral. Después se te fue el caballo. Y el caballo ya tiene días que no ha regresado. Y dice el hombre:
¿Qué piensan ustedes? Pues qué mala suerte tienes. Dice, eso fue lo que el Señor quiso. Y si el Señor quiere, vendrá. Pasaron unas semanas, hermanos, y que regresa el caballo, hermanos. Y traía con él, ¿qué? Más caballos salvajes. No, hombre, pues, lo que ellos pensaban era mala suerte, era buena suerte, según. Entonces, viene con más caballos, los mete al corral, pero los caballos son salvajes. Y si son salvajes, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿a poco no? Su hijo decide, hermanos, subirse al caballo. Su hijo se sube al caballo y dice, vamos a domar a estos caballos, vamos a empezar a domar el caballo. Pues el caballo que tenían era bien domadito, pero los demás no eran. Se sube el hijo y empieza el caballo a domarlo y el caballo lo avienta, lo tira, le rompe la pierna. Y saben los vecinos son bien comunicadores o chismosos. Saben los vecinos, dicen, no hombre, qué mala suerte tienes, le dicen. Fíjate, se te fue el caballo y te trajo acá. Y estos vinieron y qué, y le rompieron la pierna, ¿qué? ¿Qué? Dice el dueño del caballo. El Señor quiso que se le rompiera la pierna, ¿verdad? Y si el Señor quiere, se la va a ¿qué? A sanar. Fíjate, una semana después, que se acercan todos los soldados de aquella nación y empiezan a llamar a todos los jóvenes. Y cuando llamaron a este joven, ¿y este qué? Pues es que hace una semana se le rompió la pierna mientras estaba. No, pues este no puede ir. Y los vecinos llorando, ¡ay, mis hijos! Se llevaron a todos los hijos de los vecinos. Porque el Señor quiso, y si el Señor quiere, ¿van a qué? A regresar. Si te fijas cómo hay veces, todo tiene que ver con que si el Señor quiere más. A veces lo que tú ves como una tragedia, realmente es que el Señor está trabajando. Se me rompió el brazo, se me rompió la pierna, ya no puedo hacer esto. Es que eso fue lo que el Señor quiso, y si el Señor quiere, ¿te la va a qué? A sanar. Porque no importa cuánto empujes, si el Señor quiere, ¿no qué? No sana. Iván me decía que su clavícula ya está mucho mejor. Ayer se fue a jugar básquetbol. Fíjense, eso fue lo que el Señor quiso. El Señor Iván y también el Señor Ríos. ¿Okay? Y si el Señor quiere, no se la va a volver a romper. Le digo, hijo, espérate 2 semanas, es más, 2 meses. Porque le dijeron 6 a 8 meses, ya son 3 meses, ya quiere andar como si nada. Digo, espérate, dice, no, ya lo dije ahorita porque pues jugó. Pero si el Señor quiere, y el Señor quiso que se le rompiera la cabeza, no sabemos por qué pasan las cosas. Pero antes de hacer planes y antes de empezar, hermanos, a quejarte con Dios, recuerda que a veces la pierna se rompe o se quiebra porque viene el ejército. Que a veces el caballo se te pierde porque trae más salvajes. Y que Dios siempre nos tiene todo coordinado. Y que parte de nuestras frases nos ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho más. A veces uno se aferra, quiere hacer algo y se aferra. Y llega un momento que uno dice, ¿sabes qué? Si el Señor quiere, ¿vamos a qué? A salir. Ya llega un punto así. Hace 3 años, 4 años que fuimos con un grupo a Israel, hermanos. No sé si se acuerdan, estaba el último día de escuela de verano y se vino una tormenta, que fue una tormenta en junio, de esas tormentas, y llegó la tormenta, hermanos, y fuimos y ojalá llegáramos al avión y no salimos hasta el próximo día, porque el Señor quiso, hermanos. Todo está en las manos de Dios y tenemos que aprender a dejarle todo en las manos de Dios y a empezar a incluir a Dios en nuestra vida y en nuestras palabras. Si el Señor quiere, voy a ir, voy a hacer esto. Si el Señor quiere, voy a sanar. Si el Señor quiere, me van a llevar a la universidad. Si el Señor quiere, vamos a tener hijos. Si el Señor quiere, vamos a ir de vacaciones. Si el Señor quiere, voy a encontrar trabajo. Pero si no lo incluyes, vas a tener dificultades. Número 2. Hebreos capítulo 6, versículo. Esta frase, hermanos, en lo personal, quiero confesarme brevemente con ustedes. Esta frase me ha ayudado tanto en mi vida, hermanos, como no tienen una idea, hermanos. Me ha ayudado muchísimo, muchísimo en mi vida, hermanos. Muchísimo. Hebreos capítulo 6, verso 10. Hermanos, cuando uno
Cuando uno no tiene el enfoque correcto en la vida, hermanos, puedes poner el enfoque de tal manera que tu vida pasa de ser un gozo a amargura, de ser de agradecido a mal agradecido, de ser optimista a ser pesimista. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, es que tenemos que aprender a no esperar tanto de la gente y esperar mucho de Dios. Y a veces el error que cometemos es que nosotros esperamos mucho de la gente y poco de Dios. Y no podemos hacer eso, hermanos. Fíjate que a veces cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, si tu enfoque está en que la gente lo reconozca, hermanos, te vas a quedar ahí. Y cuando uno está cabizbajo, cuando estás desanimado, cuando estás desalentado, cuando ves un poco de malagradecimiento, pues te frustras. Esta frase me ha ayudado tanto a mí, hermanos, ¿por qué? Porque dice ahí Hebreos 6, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate que una persona se queja, es negativa, porque no ha madurado. Es inmadura en el Señor. Es más, una persona que se queja y es negativa, pesimista, no ha madurado. Es una señal de inmadurez. Una persona que ha madurado sabe que no importa todo lo que hagas, Dios no es que, hermanos. Dios no se le va a olvidar, hermanos. A la gente se le va a olvidar. Mira, a tus hijos se les va a olvidar. Fíjate, si un padre espera recibir de sus hijos lo que él le da como padre, te vas a quedar esperando. Lo repito, si un padre espera recibir de sus hijos lo que él les da, te vas a quedar esperando. Pero Dios no es injusto para olvidarse, hermanos. A veces yo cuando digo, Dios no es injusto, no salió, pero Dios no es injusto. ¿Se porta alguien mal? Dios no es injusto. O sea, es una frase eterna que te ayuda. Bienaventurado es aquel que no espera gratitud. De esa manera no saldrá decepcionado, hermanos. Si cuando tú haces algo, esperas gratitud, te va a decepcionar la gente. Porque la gente te va a decepcionar. Lo que a mí me da es, Dios no es injusto. Si ellos no ven, Dios sí ve. Si ella no ve, Dios sí ve. Si él no ve, Dios sí ve. Y yo sé que Dios no es qué. Y es una frase eterna, hermanos, que te puede ayudar mucho. Porque Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para él. Nunca se va a olvidar, hermanos. Si tú haces las cosas para Dios, si tú le echas ganas para Dios, si tú trabajas para Dios, Dios no se le va a olvidar. Yo siempre he trabajado con reloj. Y una vez se me ocurrió trabajar con alguien sin reloj. Y me dice, le digo, ¿cuánto va a ser la hora? Me dice, te voy a pagar tanto. Le digo, no, está bueno la hora. Sin importar lo que uno haga, no, sí, la hora. ¿Cuándo comienza? No, desde el momento que llegamos en la casa comienza y hasta que hagamos partido. Dije, va. Empecé. Me voy a dejar 3 días con él. ¿Okay? Y uno tiene su calculadora bien perfecta cuando le van a pagar, pero bien imperfecta cuando vas a pagar. Entonces yo calculé y hasta le dije, ¿sabes qué? Voy a tomar un descanso, nada más media hora para que me pagues la otra media hora. Dice, no, es que tomamos 1 hora de break. No, media hora, ¿sí o no? Bueno, está bien. Al tercer día, hermanos, pues yo ya tenía calculado, ¿no? Me va a pagar tanto. Aquí va. Y llego y me para. Le digo, ¿qué pasó? O sea, aquí me faltan como 6 horas. Oh, no, 6. ¿No te acuerdas del break? Dice, no, sí, dice, pero se te descuenta 1 hora. Pero yo te pregunté, no importa. Y se enoja uno, ¿a poco no? ¿Cómo? Pero este día salimos más tarde. No es cierto, salimos a tal hora. De haber sabido, te mando un texto diciendo, salimos a esta hora, ven el número, salimos a esta hora. Hermanos, la gente se le va a olvidar. Pero a Dios nunca, ¿qué? Se le olvida. Ni un segundo que trabajes para Dios, se le olvida. Ni un minuto, hermanos. Porque Dios no se puso para qué? Para olvidar. Algunas personas son como los árboles. Les toma demasiado tiempo para crecer. La ingratitud, hermanos, denota inmadurez espiritual. Los infantes no siempre agradecen lo que los padres hacen por ellos. Tienen memorias muy cortas
Su preocupación no está en lo que hiciste por ellos ayer ni lo que harás por ellos en el futuro, sino en el ahora, ¿no es cierto, hermanos? Un niño, quiero esto, pues oye, si ayer te hice esto, no quiero, ya se me olvidó. Porque los infantes son así, hermanos. Y nosotros como cristianos infantes a veces nos comportamos así. Queremos la paga de alguien. La ingratitud denota inmadurez. Aquellos que son maduros están totalmente agradecidos con aquellos que trabajaron en el pasado, reconocen los que trabajan en el presente y proveen para aquellos que trabajarán en el ¿qué? En el futuro. Fíjate, reconocen. Decía el hermano, que le decía a la hermana, no trabajes tanto, te me vas a acabar. Yo estaba pensando que en el futuro. O sea, pero tenemos que estar en cuenta, hermanos, que a veces nosotros nos queremos vengar. O sea, alguien te paga mal, no te agradeció bien, pues ahí va, ahora sí te voy a dar. Pero Dios no es ¿qué? Injusto, hermanos. Si alguien te hace mal, deja la venganza a Dios. Tú no te preocupes por eso. Dios se va a ¿qué? Aunque si no te pagó lo suficiente, déjaselo a Dios. Me quedaron a ver 6 horas, hermano. Pero pues, ¿está en manos de quién, hermanos? De Dios. Porque Dios no es ¿qué, hermano? Dios vio que no tomé break. Dios vio las media hora. Y si este no me pagó, ¿quién sí me va a pagar, hermanos? Dios. Dios no es injusto para olvidar. Si tus hijos no te agradecen, Dios no es injusto para olvidar. Si la iglesia, Dios no es injusto para olvidar, hermanos. Seamos maduros. No podemos esperar agradecimiento de la gente. Porque Dios no es injusto para ¿qué, hermanos? Para olvidar. ¿A poco no, hermanos? Y luego somos bien delicados. Estamos en el desierto de Sahara pidiendo agua y nos ponemos de delicados, hermanos. Lo siento, pero solo bebo agua ¿qué? Mineral. ¿Tú crees? ¿Hace eso sentido, hermano? O sea, lo que estoy diciendo más que Dios siempre es justo, hermanos. Dios no es injusto. Dios siempre es justo, hermanos. Nuestro error, hermanos, es esperar mucho de la gente y poco de Dios. Espera poco de la gente y mucho de qué, hermanos. Créanme, te va a funcionar. Y te vas a dejar de quejar. Porque Dios no es ¿qué? No es injusto, hermanos. Dios es muy bueno con nosotros. Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos. La última frase, hermanos, de la cual quiero hablar, hermanos, es esta frase que me ha ayudado muchísimo. Ok, muchísimo. Tenemos que decir si el Señor ¿qué? Tenemos que recordar que Dios no es injusto. Y finalmente, hermanos, Dios, hermanos, es un Dios tan bueno que Dios siempre nos va a dar el fin que ¿qué? Que esperamos. Miren, a veces uno se frustra. Vamos a ir a Jeremías capítulo 29. A veces uno se frustra, hermanos, cuando no ves llegar, cuando las cosas no te salen bien, cuando todo está al revés, te estás frustrado, no sabes qué hacer. Jeremías 29, versículo 11. Cuando estás frustrado, Dios no es injusto para olvidar, pero también, hermanos, mira lo que dice Jeremías 29, 11. Dice así el Señor. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. Frase eterna, hermanos. El fin que esperamos. La gente va a ser injusta, hermanos, pero Dios no es ¿qué? No es injusto. Cuando te sientas desanimado, Dios no es injusto. Pero también, si todavía Dios no lo ha dado, Dios no lo va ¿qué? A dar. El fin que esperamos, dice la palabra de Dios. Yo sé los pensamientos, dice Jehová, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ¿qué? Que esperas. ¿Cuál es el fin que esperas? Dios te lo va a dar. Cuando veas que las cosas no han llegado a su punto que anhelas, recuerda, Dios me va a dar el fin que espero. El fin que espero me lo va a dar Dios. Es una frase que te va a ayudar muchísimo. Cuando veas que no llega el tiempo, Dios te la va a dar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. La frase, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. Pero cuando comprendamos que la mano de Dios está en todo, hermanos, podemos dejarlo todo
¿En las manos de quién? De Dios. A veces me hablan de hermanos o aquí me comentan y están todos nerviosos, intranquilos, frustrados. Es que no. Le digo, Dios está en control. Tal vez no está en el canal que te gusta a ti, pero luego le va a regresar. Dios siempre está en control, hermanos. Y tenemos que aprender, hermanos, a recordar que todo está en la mano de Dios. Si el Señor quiere, voy a tener la pierna. Y si no quiere, me la va a ¿qué? Va a buscar, o sea. Pero cuando algo sucede así, hermanos, es para darme el fin que espero. Porque tú crees que aquel padre quería ver a su hijo que lo llevaran a la guerra, hermano. Hubiera podido quejarse, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué trajiste este caballo? Este caballo le rompió la pierna a mi hijo. Es tu culpa. Hubiera podido hacer eso esa persona. Pero después que vino el ejército, que gracias, Señor, que mi hijo se rompió la pierna. Fíjate, hermano, el concepto de la vida, el fin que esperamos. Dios está siempre dispuesto a darnos el fin que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ¿qué? ¿Cuál es el fin que esperáis? ¿Cuál es el fin que esperas, hermanos? ¿Cuál es el fin, hermanos? ¿Cuál es el fin que esperamos? Vida eterna, hermanos. O sea, tenemos que tener paciencia para que Dios nos dé lo que esperamos. El fin, hermanos, es lo que esperamos. Tal vez el camino no es lo que esperamos, pero el fin es lo que esperamos. Tal vez el camino no va a ser agradable, pero el fin totalmente agradable. Por eso nuestro vocabulario, frases eternas, ¿qué debemos recordar siempre, hermanos? Antes de hacer algo tenemos que decir ¿qué, hermanos? Si el Señor quiere. Pues cuando te digo, mamá, ya me voy para acá. Espérate, ven para acá. ¿Sí qué? Sí, mamá, si el Señor quiere. Porque no sabes qué será el día de mañana, dice Santiago, hermanos. No sabes. Frase número 2, hermanos. Cuando estés desanimado, digas, es que yo le echo tantas ganas y te empieza a quejar ahí como bebé, como infante. Recuerda que Dios no es qué. No se le va a olvidar, hermanos. Ese debe ser el motor de tu vida. Esa debe ser la batería de tu energía. Ese debe ser el aliento de tus pulmones. Que Dios no se le olvida lo que hacemos. Dios no es injusto. Y recuerda, no esperes mucho de la gente, hermanos. Te van a descorazonar y feo. Y a veces hasta tus propios hijos te van a descorazonar. ¿Para qué esperas tanto de ellos? Espera mucho de qué, hermanos. De Dios. Bienaventurados los que no esperan mucho de la gente, para que no se desilusionen de la vida. Y finalmente, hermanos, Dios les va a dar lo que esperan. ¿Quieren recibir lo que esperan, hermanos? Utilicemos estas frases. Ten paciencia. Es que mi hijo no se bautiza. Ten paciencia. Es que mi familia, ten paciencia. Dios lo va a dar en el momento indicado. Queremos invitarte, si tú nos visitas el día de hoy, hoy puedes ser parte de la iglesia del Señor. Sabes que al Señor debemos de servir, que debes de dar lo mejor que hay en ti, y que un talento debes encontrar. Al venir Jesús, ¿qué cuentas vas a dar?